Buenos días, bienvenidos a todos y a todas en la mesa 9 de este importante coloquio Iberoamérica-Japón. La mesa lleva por título Japón desde el sur global. Nuestros tres ponentes están conectados en línea, entonces está medio raro que esté yo aquí sola, pero ellos están presentes aquí atrás y nos van a compartir sus reflexiones. Que me parecen muy interesantes. Por ejemplo, ayer que en dos de las ponencias de ayer pues vemos esta aparente dicotomía y diferencia entre el oriente y el occidente, como nos enseñaron siempre, y vamos encontrando similitudes y diferencias, que no somos tan distintos y podemos ser muy similares en ciertas problemáticas. Es el caso de la primera participación de Javier Ormeño, quien es máster en Derechos Humanos por la University College de London, licenciado en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesor e investigador de Ética y Artes Escénicas de la misma universidad, y su investigación explora el efecto transformación de las artes en las personas y la sociedad. Su trabajo se basa en años de experiencia humanitaria y actualmente se centra en cómo la representación de la hospitalidad contribuye al reconocimiento, la memoria y la justicia transicional. Utilizando como marco la ceremonia japonesa del té, propone encuentros para construir espacios compartidos en los que los corazones desvelan narrativas. Nos compartirá también el curso de su ponencia fragmentos de video. La ponencia se llama Exploraciones de Hospitalidad, la ceremonia de té como herramienta de justicia transicional, y veremos que tenemos los mismos agravios y los mismos dolores. Adelante, Javier, bienvenido. Muchas gracias. Estoy muy contento que hayamos podido coincidir de manera virtual en este maravilloso evento para conversarles un poco de cómo algunas estéticas de Oriente o de Asia nos pueden servir para refrescar o despertar la memoria y promover la justicia entre las personas. Quisiera yo empezar compartiendo mi pantalla. Primero tenemos que hacer la parte medio tecnológica de esto, si es que... Ay. Parece que sea colapsado. Ok, a ver. Muy bien, ya debemos estar viendo la presentación. Tenemos un breve lapso de tiempo entre lo que decimos y lo que se muestra en la pantalla. Espero que eso no sea cause mayores dificultades. Entonces, la presentación que me trae el día de hoy aquí es Exploración de Hospitalidad, la ceremonia de té como una herramienta de justicia transicional. Esto es básicamente una descripción de parte de un proyecto en curso, que es un proyecto de video performance y que tiene a la hospitalidad o la interpretación o hacer hospitalidad como su eje. Si tuviese que resumir el proyecto de manera muy breve, diría que el proyecto se trata de sentarse con gente y compartir historias alrededor de una taza de té. La estructura que vamos a tener durante los siguientes 10-15 minutos va a ser esta breve presentación que acabo de hacer. Quiero hablar un poco sobre la ceremonia de té. De repente algunas de las personas que participan de este evento no están tan familiarizados con esta ceremonia. Algunos conceptos que entran en juego durante el proyecto o que han motivado nuestro proyecto, las fases del mismo y alguno del impacto. A lo largo de nuestra exposición vamos a ver algunos fragmentos de este proyecto que creo que son más clarificadores que cualquier cosa que pueda yo decir en palabras. La ceremonia de té
llega a Japón desde China. Se dice que en un texto escrito llamado Chajin en Japón, escrito por Lu Yu en el siglo VIII, se mencionan las buenas propiedades del té. Hay noticias del té en Japón en una de las primeras crónicas del país, en que se menciona que Eichu lleva semillas o semillas de té desde China hacia Japón y la siembra. Hacia el siglo XII va a comenzar a ver la práctica de tomar té verde en polvo. La mayoría de nosotros estará familiarizado con diferentes formas de té. La planta es bastante similar y con lo que estamos más familiarizados es esta forma de preparar té en la que eh, hervimos o hacemos una infusión en agua caliente y procedemos a tomar el té, sea el té jazmín, el té negro, el té rojo, el té blanco. Y el té verde también pasa por este proceso. Hay otra forma de preparar el té, que es de la que estamos hablando en esta ocasión, que es pulverizarlo en un molino y mezclarlo con agua caliente. Es decir, no vamos en la ceremonia de té japonesa, a la que le llaman chanoyu, eh, se toma té verde en polvo molido o té verde en polvo mezclado con agua caliente. Esta práctica dicen que la lleva Eisai hacia Japón en el siglo XII. Curiosamente, esta práctica no surge en Japón, surge en China, pero cae un poco en desuso en China y se mantiene más tiempo, digamos, en Japón. Es lo que le llamamos tomar matcha. Mucha gente consume el matcha latte. Yo también le he consumido y es una afición. Entonces, luego, hacia el siglo XIV y XV, vemos que hay sobre esta preparación de té verde en polvo, que era consumida principalmente por los monjes, van a haber desarrollos estéticos y eso significa maneras de preparar té, que pasan de ser una simple medicina que es consumida por los monjes para mantenerse despiertos o para invigorarse, a pasar a ser una bebida de la corte imperial. Y luego de pasar de ser una bebida de la corte imperial en Japón, pasa a ser una bebida que es consumida también por la casta guerrera o los samuráis. Entre el siglo XV y XVI, sobre estos primeros desarrollos, se hacen nuevos alcances en la estética, con la creación o la incepción de algo que es la estética wabi. Deben haber escuchado tal vez algunos de ustedes este término que implica, en comparación con formas de preparar té que estaban vinculadas a mostrar objetos muy brillantes y muy bonitos, la idea era mostrar la belleza en la simplicidad, en la tranquilidad, en lo natural. Y estos son conceptos que Yuko, Yo y Rikyu, que es una de las personas más famosas en el desarrollo de la práctica del té, tienen, y esto en el siglo XVI más o menos, ¿no? Entre el XV y el XVI. Es en esa época que se comienza a estandarizar estas formas de preparar té que ahora conocemos como ceremonia de té. En realidad, más que una ceremonia, es una invitación. En el nombre de Chado significa la vía o el camino del té, una vía de aprendizaje. Otra palabra que utilizan es chanoyu, que es agua caliente para tomar té. Y la idea principal aquí era que solo era necesario un poco de matcha, de polvo de té, y un poco de agua caliente y una taza donde mezclarlo. Y de eso se trataba. Entonces, Rikyu
y sus maestros, de quienes acabamos de hablar, desarrollan alrededor de estos siglos una estandarización de las formas de preparar té y además la idea de algunos principios que tienen que acompañar a la práctica del té que están muy vinculados a los principios del Zen. Wa, armonía, respeto, pureza y tranquilidad. El proyecto del cual les estoy hablando, del cual aún no les estoy hablando, tiene alguna inspiración en algunas ideas que están en el entorno de los practicantes de té. Uno de ellos es la idea de encontrar la paz compartiendo una taza de té. Vemos en la foto a Soshitsu Zen, llamado Honsai, que es un maestro que tiene esta idea de encontrar la paz compartiendo una taza de té. Sí, también tenemos esta idea de encontrar... Perdón, Javier, si puedes ampliar el cuadro que estás describiendo, porque... Ajá, ¿Se ve muy gracias. pequeño? Sí, gracias. Genial. ¿Ahora mejor? Sí, gracias. Otra idea es evocar la esencia de la vida que comparten todos los seres vivos y discernir la belleza. Al evocar la vida, esta es una idea que viene de la escuela Ueda Soko, que tiene que ver con encontrar belleza en cada uno de los seres vivos y reconocer la belleza y reconocer de alguna manera la humanidad en cada una de las personas. Esta idea también ha inspirado nuestro proyecto. Los procedimientos que usamos en lo que llamamos ceremonia de té o invitación a tomar té son la sedimentación de gestos y acciones que expresan formas de manifestar el contenido de nuestros corazones. La intención que subyace a nuestro proyecto es co-crear un espacio donde los corazones puedan hablar y reconocerse entre sí, conduciendo la memoria y creando una buena relación entre personas. Esto que acabo de decir es un poquito el antecedente en ideas sobre de la cultura del té a esta otra parte que también es la parte teórica del proyecto, que tiene que ver con la justicia transicional y los procesos de memoria. La idea es entender perdón. Más bien no se lee lo que estás presentando. No sé si se ¿Sí? ¿Se puede ve ahora? ¿Se ve muy pequeño? Se ve muy pequeño y como borroso. Mm, a ver, previews. Hagamos algo, se ve muy pequeñito. Fíjense, igual se los puedo ir diciendo. La idea general de justicia transicional tiene que ver con cómo hacemos para pasar de una situación de imbalance o de desbalance o de injusticia o de estado donde hay poco respeto por las leyes a un estado donde hay más democracia. El concepto de justicia transicional tiene que ver también con cómo hacemos pasar una sociedad de conflicto o de desastre a una situación de normalidad, donde las personas son reconocidas. Esto está vinculado con la idea también de justicia transicional que tiene que ver con la judicialización de cualquier mal que se haya causado y también de recuperar las diferentes memorias y versiones de los espacios recuperar las diferentes memorias de las personas involucradas en un conflicto o en una situación de conflicto o de desastre. En esta idea de justicia transicional ha habido un aliado desde Latinoamérica, en Latinoamérica, que ha sido las artes escénicas.
que no solo en Latinoamérica, sino también, por ejemplo, en los Balcanes, alrededor del conflicto en Siria, las artes escénicas han sido utilizadas para ayudar a procesar la memoria y restablecer vínculos entre personas que han sido distanciadas por la guerra y al interior de las personas. Ahí donde la guerra o el desastre causa silencio y distancia, la corporeidad, esta idea de la presencia que trae el arte escénica, como el teatro, la performance, contribuyen a reconstruir el sentido del yo, a poner las piezas del ser juntas, también a retejer el tejido social. Cuando uno es en un acto escénico oído por otras personas y que esas personas creen en lo que yo estoy diciendo, se empieza un proceso de reconocimiento que es necesario para sanar y reconstruir las sociedades. También cuando yo me veo reflejado con una persona que ha sufrido algún daño en estos procesos de conflicto o desastre, se ve a sí misma reflejada en un personaje en el escenario, tiene más motivación para contar su historia. Y cuando una persona es capaz de contar su historia, es capaz de ponerse a sí misma o ubicarse en una narrativa dentro de la narrativa social. Entonces, la reconstrucción del yo y de la trama social se encuentra en el centro de la noción de justicia transicional. El proyecto del cual les estoy hablando va a extender la comprensión de artes escénicas como algo que se llama medio no formal de justicia transicional, de los espacios públicos a los espacios íntimos o a los espacios pequeños, en una reunión pequeña que utiliza esta tradición de Oriente o de Asia, como la ceremonia de té japonesa, para conseguir objetivos similares. Entonces, hasta ahorita, lo que estoy haciendo, lo que hemos hecho con el proyecto es tomar esta gran idea de que la justicia transicional contribuye a restaurar los vínculos entre personas. Luego, vemos cómo las artes escénicas pueden ser, o cualquier forma de interpretación contribuye a formas de justicia transicional que tienen que ver con reconstruir los vínculos entre las personas. Y agregamos que la hospitalidad, tener actos de cuidado hacia otras personas, es una forma de performance. Ese es el hilo técnico o teórico que está un poco detrás de nuestro proyecto. Si lo quisiera poner en más simple, diría lo que dije en un principio. El proyecto se trata de sentarse con otras personas y tener actos de cuidado. Y esos actos de cuidado que nos permiten conversar de corazón a corazón y generar nuevos vínculos son lo que están a la raíz de la justicia y de la memoria. Reconocernos como personas están a la raíz de la justicia y de la memoria. Voy a volver a compartir mi pantalla con la esperanza de que... Sí, Javier, tiene 5 minutos. me quedan 5 minutos. Sí, son Ah, 20 fantástico. minutos. Entonces lo que vamos a hacer, en lugar de seguir hablando, es pasarles un pequeño vídeo que es un resumen del proyecto. Perdón, que corresponde a la primera fase del proyecto. Entonces, un momento. Muchas gracias por recordarme el tiempo. Vamos a pasarte por la memoria. El resumen ya debe estar en sus pantallas. Me dicen si se ve con claridad. Alan García nunca nos dijo, perdón, me equivoqué. ¿Se escucha? Se escucha y no se ve nada, no sé si así sea. Eso hemos...
esperado los afectados. En su primer gobierno, Alan García era joven y para para el segundo gobierno ha tenido entrevista con la presidenta. Voy a volverlo a pasar, perdón por las inconveniencias, dura 1 minuto y medio. Alan García nunca nos dijo, perdón, me equivoqué. Eso hemos esperado los afectados. En su primer gobierno, Alan García era joven y para el segundo gobierno ha tenido entrevista con la presidenta, que en paz descanse, la señora Angélica, en el Hotel Santa Rosa, y le ha frotado la espalda, el hombro, y le dijo, mamacita, yo me equivoqué esa vez porque yo era joven, ahora ya estoy mayor, bien maduro, sé pensar, y ahora estoy volviendo para darles una buena reparación. Así conversó con la presidenta, mamá Angélica Mendoza. En la antigüedad se preparaba té principalmente para los nobles, incluso antes de las batallas. Luego aparece la idea de dejar las armas y las diferencias fuera del espacio del té. En este espacio todos somos iguales. Y él nunca nos dijo perdón, nos trató de terrucas, hijos de terrucas, familia de terrucas. Yo perdí a mi familiar con militar, con terroristas. Si yo fuera terruca, pues a mi familiar no lo hubiera matado los terroristas. La ceremonia de té se trata de la unión entre anfitrión e invitados, de construir un espacio de armonía al ofrecer con sinceridad los corazones. Hemos traído a la hollada la idea de compartir con las mamitas. Creemos que este intercambio nos ayudará a sanar nuestras memorias y el lugar. Y no solo para los familiares, también para los jóvenes que vienen atrás, para educar a ellos, para que nunca más repita esta situación durante 20 años que hemos vivido. Me he permitido pasarles un fragmento de uno de los vídeos que conforman el proyecto. Les invitaría a ver la página web del proyecto, luego les voy a compartir. Hemos usado la ceremonia de té japonesa como un motivo o un pretexto para reunirnos con diferentes grupos de personas, haciendo pequeños actos de cuidado que promueven generar este vínculo y luego también recuperar la historia oral de las personas. Algunas de las personas con las que hemos trabajado han sido, por ejemplo, o colaborado, han sido este grupo de personas afectadas por la violencia política en Perú, en el área más afectada, en Ayacucho, personas que viven con VIH, personas migrantes venezolanas de los últimos 4 o 5 años, descendientes de migrantes japoneses que llegaron a Perú a principios del siglo XX y cuya historia normalmente no se escucha, personas que se dedican a la sanación tradicional. Entonces, ha habido un repertorio, por así decirlo, de diferentes grupos de personas con quienes nos hemos reunido a compartir y hemos tratado de registrar sus historias. Y estas ceremonias de té han sido un pretexto para ello. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Espero que puedas compartirlos. Yo tuve la oportunidad de ver los 2 videos que enviaste. Son entrañables y dan muy buena cuenta del trabajo que estás haciendo, que me parece muy importante porque, aunque Javier no lo precisa, estas comunidades en las que ofrece esta ceremonia del té son víctimas de la guerra. Son madres, esposas, con desaparecidos, con asesinados de una guerra que duró 20 años, o sea, son víctimas. Y este reconocimiento social, como bien nos lo dice Javier, pues es el primer acto de justicia. Cuando yo te reconozco en tu dolor, en tu agravio y demás, me parece que es muy importante este cobijo, porque no hablamos de cualquier relato histórico, sino de un testimonio que, como dice un autor de estos temas, la palabra que aparece, tienen que generarse las condiciones para que esta palabra aparezca. Porque no hablamos ni de
otra historia ni de una historia paralela, sino de historias nacionales que, como conocemos bien en México, tienen que abrirse paso, y qué mejor que con una compartición sensible y amorosa. Bueno, muchas gracias, Javier. Al final espero que haya preguntas sobre el proyecto y que puedas compartir los links, las ligas de tus videos, que me parece que son muy interesantes. Gracias, volvemos. Bueno, ahora no sé si ya está Yonlai Cabrera. Sí, estoy aquí, lo que con muchas dificultades técnicas de las que no, ni siquiera sabía que existían, ¿no? Bueno, ¿Me escuchan? sí te escuchamos, te voy a presentar y procedo a darte la palabra. Yonlai Cabrera Sí. Quindemil es doctor en artes por la Universidad de las Artes de Tama, Japón, con el apoyo de la beca Monbukagakusho. Es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de La Habana, Cuba, y ha mostrado su obra en los festivales Ars Electrónica en Austria, New Museum en Estados Unidos y en la Bienal de La Habana. Ha obtenido los premios Big Data, Big Money, AY14 en Alemania, el Estudio 21 en Cuba también. Ha publicado textos en la revista Leonardo, USA y Arte Cubano, y ha realizado conferencias en la Academia Jeper de Arte y Diseño en Polonia. El nombre de su ponencia es Procedimiento BK, diseño de experimento y base de datos para medir la tensión entre voluntad individual y deber ser en Cuba y Japón. Adelante, Yonlai. Sí, me gustaría que pudieran compartir el PDF que les puse y que lo voy diciendo cuando van pasando, porque para mí compartir la pantalla ahora mismo me es imposible. Estoy desde el teléfono, incluso es como pude conectarme. ¿Tienen cómo compartir la pantalla? A ver, un momento. Sí. ¿Puedes mientras introducir algo de tu ponencia? Tenemos solo 20 minutos, entonces sería interesante no desperdiciar el tiempo. Sí, bueno, primero quería darle las gracias a los organizadores por el coloquio que han hecho, ¿no? Y por la oportunidad que me han dado de formar parte de él, que siempre es muy interesante presentar el trabajo de uno, incluso en español también es muy interesante, ¿no? Porque en general no lo presenta en inglés, ¿no? Bueno, quería de antemano disculparme, estoy en Cuba ahora en estos momentos, en un contexto súper hostil en temas de tecnología, pero bueno, espero que me escuchen. Si en algún momento hablo y no me escuchan, por favor, me dicen y buscamos la forma o repito lo que dije, ¿no? Mira, Yonlai, hay 3 archivos, 3 videos y un PDF. ¿Qué quieres que compartan? Sí. El PDF, por El favor. PDF. Sí. Ya está en pantalla. Listo. Bueno, yo no lo veo. Sí. Ya está en pantalla, puedes continuar. Bueno, a mí no me sale en pantalla, ¿no? Por algún motivo no me sale. Pero bueno, veamos. No sé si es porque, déjame ver si está en el del anfitrión. Bueno, a mí no me sale en pantalla, así que voy a tener que improvisar entonces. Pero, ¿ustedes pueden verlo? Sí. ¿Ustedes lo ven? Sí. Yo no lo veo. Ahora sí lo estoy viendo. Ya. Ahora sí. Bueno, perfecto. Ahora, bueno, no me veo yo, pero bueno, lo que me interesa es que se vea la presentación. Y a mí me escuchan bien, ¿no? Sí, continúa. Sí, bueno, bien, vamos. Entonces, el proyecto que les vengo a presentar hoy se llama Procedimiento VK, diseño de experimento y base de datos para medir la tensión entre voluntad individual y deber ser en Cuba y Japón. Este es un proyecto que comenzó en el año 2013 aproximadamente. Estuve un tiempo trabajando en él. Al principio no sabía cómo enfrentarme a la idea inicial de la cual les voy a hablar en breve, ¿no? Y estuvo así como
intermitentemente trabajando en él hasta el año 2015 que obtengo un premio que me permite realizarlo, ¿no? Entonces, bueno, pasamos por la próxima pantalla. Entonces, el proyecto VK se basa en que la expresión individual en relación al deber ser en términos sociales depende de estados subjetivos individuales que varían según la sensibilidad del sujeto. Aquí me refiero sobre todo a cómo a nivel social o a nivel de entorno, el entorno que uno vive, hay como reglas no escritas que hacen que uno se comporte de determinada forma, ¿no? O sea, que orientan tu forma de enfrentarte a la vida, de hacer y de cómo te proyectas en términos sociales, ¿no? Pero hay momentos en los que ese deber ser entra en algún tipo de conflicto con el modo en que uno se siente con respecto a esos deber ser, ¿no? Y ese, la gran pregunta es, bueno, ¿cómo pudiéramos medir eso, no? Y eso depende de su alto grado de perceptibilidad, es decir, depende mucho de lo que percibe el sujeto, de lo que es el deber ser. Y la gran pregunta es, podemos seguir a la próxima pantalla. Bueno, la gran pregunta es, ¿cómo podemos medir cuantitativamente la tensión y puntos de quiebre entre ambas instancias? Es decir, entre el deber ser y lo que siente el sujeto. Y esa fue como, digamos, la propuesta inicial por la que empezó todo. Y basada en esa pregunta, la presente investigación y consecuente obra de arte, porque yo lo asumo como una investigación, pero el resultado es una obra de arte. Es decir, el gran sentido de este proyecto no es tanto generar nuevo conocimiento o establecer nuevos patrones de conocimiento, sino más bien generar experiencias estéticas, ¿no? Es lo que me propongo. Y lo que propone es el desarrollo de un procedimiento basado en la confección de una base de datos y un diseño de experimentos, en la anterior, para medir la tensión entre ambos estados del sujeto, ¿no? Entonces, la primera versión del proyecto la realicé en Cuba, como les dije, empezó en el año 2013 y empezó a ejecutarse en el año 2015. Y lo que proponía era una interpretación del test Boy-Kampf de Philip K. Dick. En la novela que Philip K. Dick, que es un escritor de ciencia ficción norteamericano, él lo presenta en la novela Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Luego, esta novela sirvió de base para el guión de la película Blade Runner, de Ridley Scott. Y el test consistía en una forma de medir si un sujeto era una persona o un robot. Y era parte del desarrollo de la narrativa y tal, ¿no? Entonces, el proceso, yo me apropio de esta idea y la descripción de la tecnología que hace Philip K. Dick para crear este tipo de procedimiento que mide los cambios oculares involuntarios a un grupo de personas. Luego, estas personas forman parte de una muestra que se agrupó según lo que Luis Althusser le llamó aparatos ideológicos de Estado. Luis Althusser es un filósofo marxista y que estaba muy cerca del proceso revolucionario cubano al principio, pero la teoría que él definió de cómo el Estado se reproduce es la que se usa en todos los sistemas de todo tipo, ¿no? Y a mí lo que más me interesaba era cómo, según estas categorías de Althusser, el Estado no es un ente abstracto que existe pero no lo vemos, o está o no está. El Estado somos cada uno de nosotros. Es decir, cuando una persona asume un determinado rol, esa persona es el Estado. Cuando un padre le dice a un hijo, tienes que ir a la escuela, es el Estado. O cuando se hace algún tipo de arbitrariedad, cuando un maestro dice tienes que hacer la tarea, aunque no tenga mucho sentido, pero hay que hacerlo, ese es el Estado también, ¿no? Entonces, lo que hicimos con la obra fue que a esos sujetos de prueba los sometimos a una serie de preguntas en una forma que en lugar de una entrevista más bien recordaba un interrogatorio, ¿no? Y lo que hacíamos era poner en crisis los valores normales que ellos reproducían, luego para medir qué tan automatizados ellos estaban a la hora de reproducir el estado, básicamente. Y el resultado se expresaba en un valor ficticio que le llamamos nivel de automatización. Ahí hay una explicación de qué cosa era, pero una explicación muy matemática. Realmente eso no era importante, ¿no? Ese nivel de automatización era más bien el pie forzado, el McGuffin, ¿no? Para poder desarrollar la obra y crear esta experiencia, ¿no? O sea, poner un poco a la gente en conflicto con el deber ser y ver cómo reaccionaban a eso. Entonces pasamos para la próxima pantalla, por favor. Bueno, ahí tenemos lo de la pregunta que les mencionaba. Pasamos para la próxima.
esa es la gran pregunta de la que se basa el proyecto, ¿no? O sea, ¿cómo podemos medir cuantitativamente la tensión y puntos de quiebre entre estas dos instancias? Bueno, como decía, pasamos para adelante. Sí, podemos avanzar para la próxima. Ya, y la próxima después. La otra, la que viene después. Sí, la próxima. Ajá. Y ya le mencioné. Sí, porque lo que hice fue como marcar algunos conceptos que me interesaban, ¿no? Como, no, para adelante, por favor. Sí, la próxima y la próxima imagen. Ya. Entonces, bueno, aquí hay algunas imágenes de cómo lucía el proyecto en esa primera presentación que hicimos en el año 2015. Habían dos salas. En una sala pequeña hacíamos un interrogatorio en tiempo real, una entrevista, pero realmente era una especie de interrogatorio, ¿no? Y el resto del público veía en tiempo real cómo se expresaba el estrés o la automatización de esa persona según sus cambios oculares. Al mismo tiempo, había una colección de otros videos que hicimos antes con otros sujetos que respondían a cada uno de esos aparatos. Es interesante decir aquí que según Althusser, el aparato cultural también es un aparato de reproducción del Estado. Es decir, el Estado también se reproduce mediante la cultura, ¿no? Y entonces las preguntas que hicimos el día de la inauguración tenían que ver con el propio sistema del arte, ¿no? O sea, cómo la gente se sentía eh, con respecto a las convenciones del sistema del arte que lo tienen, ¿no? Aquí estoy hablando de arte, pero realmente cualquier otro sistema de reproducción del Estado hubiese funcionado igual. Entonces pasamos para la próxima. Eh, sí, bueno, no sé por qué estamos en la página 3, ya deberíamos estar en la 6, ¿no? Algo pasó ahí. En la A. Entonces, así era lo que estamos viendo a la izquierda, es como la sala de interrogatorio. También había unas luces arriba y una cámara de vigilancia, como que se veía mucho, ¿no? Y lo que vemos a la derecha es el dispositivo que hicimos para medir lo de los cambios oculares. A mí me interesaba que no fuera una cosa ultra tecnológica, que luciera así como muy grande, muy fuerte y que pesara bastante, ¿no? O sea, que fuera molesto de llevarlo. En el momento que lo presenté, la gente me decía que lucía muy bonito, ¿no? Yo quería que luciera fuerte y molesto, digamos, ¿no? De esta obra tengo una documentación que la quiero mostrar al final, pero me gustaría avanzar un poco con la próxima obra. Sí, entonces, cuando obtengo la beca de estudios para Japón, me mudo para Japón y empiezo a vivir allá. Y una de las cosas que más me llamó la atención, ¿no? Es cómo, por motivos completamente distintos, los contextos Japón y Cuba, y para el caso de muchos lugares de Latinoamérica, se parecían muchísimo. Y a mí me impresionaba de que por motivos distintos podía suceder el mismo fenómeno. Que en este caso, que es lo que me interesaba para este proyecto, es el conflicto entre deber ser y el sentir individual, ¿no? Y entonces, bueno, a pesar de la enorme distancia geográfica y cultural con Cuba, en Japón sucede el mismo fenómeno, conflicto, individuo, estructuras sociales, de una forma muy similar. La diferencia fundamental es que el deber ser en Japón no está controlado por el Estado, sino por un conjunto de estrictas normas sociales que dictan patrones específicos de comportamiento. Esta relación es uno de los aspectos más complejos de la cultura japonesa y se basa en el conflicto entre Hone y Tatemae, donde Hone se refiere a los sentimientos personales del individuo y Tatemae a su proyección pública. La nueva versión del proyecto propuso el desarrollo de un diseño de experimento y una base de datos que permitiera medir la tensión y puntos de quiebre entre Hone y Tatemae en trabajadores asalariados. Aquí me interesaba la cuestión de agruparlos dentro de un grupo específico, que eran los trabajadores asalariados, pero realmente me interesaba que todo el público que asistiera a la muestra formara parte del experimento. Esta relación entre Hone y Tatemae también se encuentra en muchos otros contextos, según me han dicho, pasa muy similar, pero yo lo descubrí en Japón, ¿no? Y para mí fue como un choque fuerte, esa cuestión de que ellos nunca expresan lo que sienten y tú tienes que todo el tiempo estar medio que adivinando, ¿no? Qué es lo que sucede, el no nunca es no, el sí nunca es sí. Y entonces me interesaba mucho mostrar eso que no se muestra, ¿no? Entonces pasamos para la próxima, ¿eh? Y entonces, bueno, esto es lo que propone el proyecto, el desarrollo de un diseño de experimento y una base de datos que permitiera medir la tensión y puntos de quiebre entre Hone y Tatemae
en trabajadores asalariados. Pasamos por la próxima. Entonces, así era como lucía el proyecto. En el caso anterior, trabajamos con una entrevista. En este caso, trabajamos con un video estímulo, que esto es otra estrategia que se usa mucho en el mundo de la ciencia para provocar emociones, sobre todo. En este momento, yo estaba trabajando con Nissan en el diseño del carro autónomo y mi trabajo tenía que ver con las interfaces y con las sensaciones que sentía el conductor, ¿no? A mí me llamó mucho la atención los videos de estímulo que se usaban para provocar emociones, ¿no? Y enseguida les pregunté, bueno, ¿hay algún tipo de norma, hay algún tipo de restricciones de cómo se hacen estos videos? Y las existían, ¿no? Por ejemplo, que no podía ver, el fondo tenía que ser neutro, no podía verse como carteles, o sea, habían como cosas muy específicas y yo tomé esas restricciones y creé mi propio eh, video estímulo, ¿no? Entonces pasamos para la próxima. Entonces, el diseño de experimento estaba compuesto por un videoestímulo, como le dije, para provocar reacciones de estrés y un sistema biométrico para cuantificar el nivel de estrés del sujeto. En la versión anterior, yo trabajaba con esta, o sea, trabajamos, ¿no? Con esta idea del nivel de automatización. Aquí estábamos trabajando con el nivel de estrés, que era mucho más coherente porque realmente se trataba de estrés más que otra cosa. Entonces, pasamos para la próxima. Entonces, para desarrollar este video estímulo, hicimos dos historias de fracaso, es lo que hicimos específicamente. Una desde el punto de vista de un hombre que falla en el trabajo, en la cuestión laboral, y una desde el punto de vista de una mujer que es exitosa en el trabajo, pero falla en el amor. Que son como los dos grandes conflictos que pasan en la sociedad japonesa. O eres, o si te va mal a nivel social, es o por el trabajo o por las relaciones afectivas, ¿no? En el momento que se hizo la obra, yo no tenía conciencia de eso. Ahora hubiese tenido que incluir un término binario o quizás muchas otras variantes, ¿no? Pero en el contexto japonés me funcionaba muy bien esta cuestión del hombre y la mujer y ver cómo desde los dos puntos de vista se mostraba este tipo de conflicto. Entonces, son, como les dije, dos historias de fracaso. Y la narrativa, que es de lo que voy a hablar a continuación, iba todo el tiempo en aumento. A diferencia de la narrativa tradicional que se usa para Hollywood y toda la mayor parte de la producción audiovisual, hablamos de introducción, nudo y desenlace. Aquí nunca había un desenlace. Todo se quedaba como en el momento de más tensión y de hecho a partir de ahí seguía subiendo, porque la idea no era tanto generar una narrativa como provocar una reacción de estrés en el sujeto. Entonces, pasamos para la próxima. Entonces, el video estímulo utilizaba una narrativa no lineal sin solución al conflicto, en el cual la curva que describe la intensidad del video, llamada curva de atención, siempre va en aumento. Entonces, pasamos para la próxima imagen. Así es como lucía la curva de tensión del video. La acción comenzaba desde abajo y no paraba, estaba todo el tiempo subiendo y todo el tiempo introduciendo nuevos elementos que hacían que hacían cada vez más intenso y más denso ver este tipo de material, ¿no? Y para mí era muy importante demarcar los momentos en los que sucedía algo, porque luego esas mediciones me permitían, ¿no? Establecer otro tipo de estudios de cómo reaccionaban las personas en determinados momentos específicos, ¿no? Entonces ahora me gustaría virar hacia atrás un momento, hacia el comienzo, sí, dos más para atrás y otro anterior. Y la anterior para ver las imágenes. Sí, entonces, aquí era importante, no, la próxima, por favor. La próxima imagen. Esta de ahí. Sí, entonces, aquí era importante de que cuando comenzaba el experimento, el sujeto tenía que responder un cuestionario que es como muy parecido a estos cuestionarios de rigor que suceden en las entrevistas y en los temas de ciencia, ¿no? Que era como pidiendo los permisos para el tipo de estudio que íbamos a hacer, pero también a la vez servía como un condicionamiento hacia lo que iba a suceder. Eran preguntas que hacían referencia, por ejemplo, al consumo de drogas, a cómo lidiabas con el estrés, qué hacías en situaciones de estrés, y es un poco que te preparaba para lo que ibas a ver, ¿no? Entonces, pasamos adelante.
Sí, avanzamos un poco más. Y en la próxima. Sí, y la próxima. Minutos, John Lai. 5 minutos. Ya, bueno, entonces les voy a comentar en breve la obra que estoy haciendo ahora para la Bienal de La Habana y me gustaría terminar con un video de unos 2 minutos y tanto de la obra que les comenté ahora recientemente. ¿Podemos avanzar para la próxima imagen? Sí, en medio de la pandemia yo estaba en Egipto en una residencia de artistas y fue la primera vez que me enfrenté a la cuestión de que la religión movía la conducta social. Y entonces ahí surgió esta tercera parte del proyecto en la cual en lugar de una entrevista o un video de estímulo estoy usando un soundscape, que es como este tipo de sonidos de carácter religioso. Y lo que hacemos, lo que pretendemos hacer es deconstruir la idea del ascenso místico. Son sonidos que te sugieren que el origen religioso, pero no apuntan a ninguna religión en específico. Es más bien esta sensación de música religiosa. Pero se va deconstruyendo hasta el punto de verse prácticamente intolerable y al mismo tiempo los demás espectadores ven cómo se expresa el estrés en tu cara. En este momento estamos utilizando inteligencia artificial y otras muchas formas de medir el estrés en el rostro de las personas. Las otras imágenes que me quedan refieren a este proyecto, pero me gustaría terminar con la documentación de la versión que hice en Tokio del proyecto VK. Si podemos poner ese video, ¿es posible? Sí, ¿cuál quieres? Porque había 3. Dice VK Tokio, creo que decía. Es el segundo, el que pesa menos. Bueno, en lo que lo vamos poniendo, yo, así como a manera de conclusión, me gustaría decir de que eso fue uno de los elementos que más me interesó de esa. Sí, por ejemplo, aquí lo estamos viendo de cómo sucede. Y a medida que lo vamos viendo, se lo puedo ir comentando también para que vean un poco de qué iba el proyecto y bueno, para irle comentando un poco las conclusiones que les decía, ¿no? A mí me interesó mucho cómo en contextos tan distintos las problemáticas humanas y sociales son tan parecidas, ¿no? Y eso me dice, por lo menos a mí me dijo, de que Japón no era esa realidad tan distante, al final somos una gran entidad que somos los seres humanos, ¿no? Todos tenemos conflictos muy similares, aun cuando se expresan por motivos y situaciones distintas, ¿no? Y también me llamó mucho la atención en este proyecto como un producto realizado para generar deliberadamente estrés, para generar molestia, lo que generaba era lo contrario, ¿no? La gente le gustaba mucho lo que veía, aparte de la animación y toda la cuestión estética, ¿no? Decían que ellos se reconocían en lo que estaban viendo, ¿no? Y que es un tema del que había que hablar, ese conflicto entre lo que la sociedad espera de ti, esa presión social y lo que uno siente realmente, ¿no? Y a la misma vez yo, como cubano, como latinoamericano, también eh, tenía otro punto de vista de ese problema al venir desde afuera y al vivirlo por motivos distintos, ¿no? Y bueno, termino entonces con el video que estamos viendo en pantalla. Okay. Oh, hello. Esta animación la hice antes de que existiera la inteligencia artificial. Esto fue dibujado a mano, frame a frame, fue una cosa tremenda.
Y bueno, terminamos ahí. Muchísimas gracias por escucharme y bueno, quedo a su disposición. Gracias, John Lai. Sí, muy interesante esto y supongo que surgirán algunas preguntas sobre este pues experimento para provocar estímulos y reacciones que hemos visto también reflejados, ya que hablabas de ciencia ficción y demás, desde Naranja Mecánica hasta el conocimiento de prácticas represivas y carcelarias en Guantánamo o en terapias brutales que se dan para provocar estas respuestas. Creo que surgirán algunas preguntas, espero nos quede tiempo para ello. Bueno, por último tenemos la participación de Samuel Conde Amorim. Se inscribió como estudiante de investigación en el programa de doctorado de estudios globales en estudios de área de la Universidad de Sofía en Tokio. En 2021 se convirtió en estudiante de doctorado en el programa de doctorado en estudios globales en estudios de área de la Universidad de Sofía. En 2022 fue aprobado para trabajar como asistente de investigación en el Departamento de Estudios Globales en la Universidad de Sofía y más tarde fue invitado a unirse a la Sociedad Japonesa de Ciencias Sociales sobre América Latina como miembro. En 2023 recibió una beca de Rotary Yoneyama y en 2024 se convirtió en investigador postdoctoral y actualmente trabaja en la Universidad de Sofía en Tokio. Entiendo que él va a plantear su ponencia en inglés, que lleva por título La autonomía brasileña y la acción climática, un análisis de la camaradería o colaboración brasileña-Japón. Adelante, Samuel, por favor. Olá, buenas tardes a todos y todas. Apenas gostaria de me apresentarme en español. Soy Samuel Conde Amorim, postdoctorando en la Universidad de Sofía, en Japón. Trabajo en el Departamento de Estudios Globales. Y bueno, voy a cambiar a inglés ahora, peço permissão. And today I will talk a little bit about my research. It's a work in progress, actually. And the title is Brazil's Autonomy and Climate Action, an analysis of the Brazilian partnership with Japan. First, before beginning my talking about my research, I'd like to say a few words about how I think my research is relevant, how I think my research connects with the topic of the Global South as an agent, right? So I was attending a lecture at Sophia University a few months ago, and a lecturer came from Germany, I think, and he was talking about the Global South and how the world was becoming more multipolar and so on. And we have a very interesting discussion there. And he was talking that he couldn't quite understand why, like countries in Latin America, like Brazil, why wouldn't they condemn the war between Russia and Ukraine? Specifically, why wouldn't they condemn Russia, right? Because he was talking about this international liberal democracy. And that really caught my attention because, I mean, when I thought about it, it's not only, of course, not only him, but even Brazilians as well and other people in Latin America, because it's a region that has been colonized. So our culture is very pluralistic. And for that reason, it's very hard to identify what kind of, how we see ourselves and how do we position ourselves in the world, right? So I put here a few newspapers headlines to show that behavior is not politically based, because you can see far-right President Bolsonaro was neutral
regarding this conflict. Also, the current president, center-left, Lula da Silva, remains neutral as well. And this is not actually new, right? This was actually observed. It's a historical behavior during the Cold War between the United States and the Soviet Union. Brazil also maintained a neutral position in the conflict, and this is not something that is particularly a characteristic of Brazil, as the region of Latin America has maintained itself neutral as well in the new Cold War between the United States and China. So my research goals are to reflect on actually the production and the visibility of knowledge by analyzing the Autonomist project, specifically in the background of global climate governance and relations between Brazil and Japan. It also seeks to uncover convergences and divergences in relations between the so-called developed countries and developing countries. My research question is as follows: how has Brazil-Japan cooperation in climate governance influenced Brazil's quest for autonomy? And this research question, although it's quite general, has a few theoretical questions that I'd like to mention here, being how do theories that emerged in one part of the world travel to other regions, and are theories globally applicable, or are theories regionally and or temporarily bounded? So the reason that I said that story before, the story about the German lecturer at Sophia University, and the discussion that we had about the role of the Global South, in this case, in the conflict between Russia and Ukraine, was that one of the reasons that that I would argue that it's quite difficult to understand the behavior of a specific country in international relations is due to the fact that the scholarship of international relations in itself, it's quite Western based. So the theories, the epistemologies, the knowledge that we use in order to make sense of how the world works are basically the knowledge that we use is normally produced in Western countries. And I would argue that it's quite hard to, not only me, of course, but there's a large literature that would argue that it's quite hard to make sense of the position of a specific country if you don't use a knowledge that was developed in that place. So that's why I'm doing this study based on the School of Autonomy, right? The School of Autonomy first is a doctrine that is not part only of the Brazilian foreign policy, it's part of Latin American foreign policy, and it represents, of course, Latin American culture. And the reason that the School of Autonomy is something that is quite relevant in Latin America is because of our history, right? Due to the situation of regional political and economic dependence. Its pursuit was prioritized after the Cold War, and it also the neutrality that it's often mentioned in newspapers about Latin American countries, Brazil, Mexico, and so on, is actually mentioned in the literature as el no alinhamento activo, right? Non-active alignment. So it is not something, it is strategic, that's what I'm trying to say. So when Brazil, for instance, or any country in the Global South for that matter,
remains neutral in that conflict in a specific country, it's doing that basically because of its regional political and economic dependence. Because if it chooses a side, a specific side, it will have political and economic consequences, right? So first, the definition of autonomy. That's quite broad, I would say, and there is a debate in the literature regarding the school of autonomy. But I decided in my research to use as a guide the original definition of basically the founding fathers. Hélio Jaguaribe, he is a Brazilian, and Juan Carlos Puig, who is an Argentinian. And basically, Jaguaribe defines autonomy as the means, both in the national and regional level, that allow free decision-making by individuals and agencies representative of the system and the deliberate resolution to exercise those conditions. And Puig defines as the maximum capacity of choice that one can have, taking into account objective real-world constraints. So, according to Jaguaribe, in order to acquire autonomy, it's necessary to fulfill those two requirements, and it's necessary to have national viability and also international permissibility. And according to Juan Carlos Puig, he always just opposes autonomy with dependence. So there are degrees, according to him, there are degrees of autonomy, being the first one, paracolonial dependency, the last degree of autonomy, and moving on, national dependency, heterodox autonomy, secessionist autonomy being the strongest level of autonomy. But basically, those two authors, they agree with one thing, that autonomy is the final goal. So it's not the means, it's the goal. So, and it means overcoming the condition of dependency. That's when a certain country acquire the condition of autonomous. The framework of my research is based upon the epistemologies of the South, which basically the central idea is that colonialism, in addition to all the dominations it is known for, was also an epistemological domination, an unequal knowledge-power relationship that led to the suppression of many forms of knowledge specific to colonized peoples and or nations. So the epistemologies of the South are the set of epistemological interventions that denounce colonial suppression, value the knowledges that have successfully resisted, and investigate the condition for a horizontal dialogue between knowledges. And again, going back to the first story that I said here, the scholarship of international relations is passing now, is in a turning point. We call international relations, but how is it international if we're only looking to issues and understanding behavior of countries, if we're only looking to them through the lens of Western knowledge? So few scholars, one that is worth mentioning, Amitav Acharya, has promoted a reform in international relations, and now he proposes a global international relations that includes epistemologies of the South, so knowledge from the global South, such as the School of Autonomy. It's a cross-regional analysis between two countries. It is based on documental analysis, in-depth interviews and surveys, and the method of analysis is through discourse analysis and process tracing. So, getting into my case study, I chose a representative of the Global South and a representative of the Global North, being respectively Brazil and Japan, right? So we've seen now
the rise of non-Western powers economically, politically, and there's an urge to include and engage the so-called marginalized regions to offer alternatives to mitigate global issues, such as climate change, which is a wicked problem in which both Brazil and Japan have a leadership role in solving it, right? So diplomatic relations between Brazil and Japan, they were established in 1895, and they have been based basically on the movement of people. 2 million Brazilians, 2 million people in the Brazilian population are Japanese descendants. It's the biggest community outside Japan. And in 2014, the diplomatic relations between both countries evolved that in such a way that in 2014 they both established a global strategic partnership. Regarding climate change, both of them have been, as I said before, had the role of leadership. Specifically, the Earth Summit was held in Rio de Janeiro in 1992, which was a landmark conference leading to major international environmental agreements, which were signed by 156 countries, including Brazil and Japan. Japan has pledged significant environment official development assistance, which is investment, and took a leadership role in the Kyoto Protocol. So the ODA from Japan is basically focused, as you can see, mostly in agriculture, then in general environment protection and forestry. Specifically, it is worth mentioning that these countries, they have cooperated in developing technology from, as I said, Japan being the place where that technology is produced, and Brazil being the place where this technology is reproduced. So the PRODECE, the Cooperation for Cerrados Development, was one of these initiatives in which they developed a genetically modified soy bean that could be planted in a biome called Cerrados in Brazil that was very acid, and that actually became nowadays one of our most important products, right, in our export-led economy. There's also SAFTA, which basically gets knowledge from Japanese farmers, and they share that knowledge in the north near the Amazon in Brazil in order to promote environment protection. And there was also, of course, ProSavana, which was a trilateral cooperation between Brazil, Japan, and Mozambique, which actually now has stopped. It has ended, and the goal of ProSavana was the same as PRODECE. But in Mozambique, the civil society organized itself in order to not make their economy based only in that specific product, right? Perdón, Samuel, te quedan 5 minutos. Okay, gracias. So in 2022, it was established a dialogue between both countries in which they meet annually to discuss about actions to mitigate climate change, and they signed a declaration to improve bilateral cooperation, focusing on climate change mitigation. Well, Brazil is the home of the Amazon. It has more than 60% of the Amazon rainforest. It shares the forest with other countries in South America. So it is potentially one of the biggest carbon markets in the world, and it's one of the world's biggest agribusiness. However, Brazil's role has always been a role of a passive role, if I may say. So PRODECE, the role of PRODECE was to guarantee food security, right?
to the world. And now, with carbon marketing, the logic is that the Brazilian government would preserve its rainforests in order to give credits to industrialized countries such as Japan. Notwithstanding, Japan's role is to promote innovation and technology, is to promote green finance to support development in innovation, new technologies. So what we see here is that we have a division, dichotomy in which we have a place that has legitimacy to produce knowledge in a place where that knowledge is reproduced, right? So when we think about the Autonomous Project, and as I said before, we have, I said that I would use as a guide in my research the definition of the founding fathers of this school, of the autonomous school. There are many authors that argue that autonomy is actually the way you can have different, you can have relative autonomy, relational autonomy. You can have autonomy through various ways. So actually, when they look to investment in Japan, in Brazilian agriculture, it is possible to argue that that actually increased Brazil's autonomy because it improved the country's economic leverage, right? But if we look at the original definition, which is, as I said before, overcoming the condition of dependency, the country has received ODAs, official development assistance, investment by Japan, from Japan, to improve its agricultural sector, in which made the economy more volatile because primary products, they have no market value. They cannot compete because they're primary products. So one could argue that by looking at the original definition of the School of Autonomy, Brazil actually has not overcome its dependence. The Japanese predecessor can be seen as, in its investment in environment protection, can be seen as green grabbing, a new type of land grabbing, not new, but using sustainable development as a way to grab land, right? And there was a debate that our economy was being deindustrialized, but now they're actually not saying the deindustrialization anymore. They are arguing that what is happening now is reprimarization of the Brazilian economy. So, yeah, basically that's it. Thank you very much for listening. Muchas gracias. Gracias, Samuel. Pues muy interesante esta ponencia sobre las relaciones de cooperación necesariamente internacionales en temas como el cambio climático y bueno, desde esta perspectiva de la autonomía y de la epistemología del sur, en la que Brasil ha participado tanto, me parece que es un aporte importante a este coloquio. Creo que ya no tenemos tiempo para preguntas. Por los problemas propios de estas transmisiones se nos fue el tiempo. Espero que después haya oportunidad de o hacérselas llegar o platicar de otro modo, porque se quedan pues muchas dudas pendientes, pero agradecemos mucho el esfuerzo de los ponentes, de Jorge, de John Lai y de Samuel, de conectarse y de estar, y de ustedes por acompañar esta novena mesa. Los invitamos a continuar. A la 1:15 comienza la mesa 10, políticas de la representación del pueblo del sol sobre el país del sol naciente. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias a ustedes. Nos vemos.
Gobierno de México.